Hola, bienvenidos. En este video vamos a hacer un ejercicio sobre conjuntos. Pues en este nos dan una sucesión de subconjuntos de X y nos piden probar los siguientes dos incisos. Número 1, la característica del límite inferior es igual al límite inferior de las funciones características. Y lo mismo para límites superiores. Entonces aquí, ojo, hay que tener cuidado porque, número 1, el límite inferior que aparece aquí del lado izquierdo es un límite inferior de conjuntos. Pero el límite inferior que aparece aquí, este es un límite inferior de números, porque con estas son funciones. Entonces cuando los evalúo en un punto, pues estos son números. Entonces este límite inferior y este límite, bueno, técnicamente este límite inferior es distinto a este, ¿no? Uno es de conjuntos y otro es de funciones. Y el segundo dice que esta sucesión converge. Aquí estamos hablando de convergencia puntual. Esta sucesión de funciones converge puntualmente si solo si el límite inferior es igual al límite superior. Entonces vamos a ver la demostración del primer inciso. Entonces, como queremos ver la igualdad, esta que está aquí, vamos a hacer esta primero, ¿no? Queremos demostrar esta que está aquí. Como estas son funciones, este lado es una función y este es el límite inferior de otras funciones, de estas funciones. Para ver que sean iguales hay que ver que son iguales punto a punto. Entonces me agarro cualquier punto del espacio, tengo que ver que esta función valada en x, que es esta, es igual a este límite inferior de estas funciones, ¿no? Valadas en x. Otra vez enfatizo, estos que están aquí, estos ya son números reales, no son ceros y unos. Y esa sucesión de ceros y unos tengo que calcularle el límite inferior. Y eso resulta que es igual a la función característica evaluada en este conjunto. Entonces, vamos a ver esta igualdad, vamos a ver dos casos. El primer caso es cuando el punto pertenece al límite inferior de la sucesión. ¿Qué es el límite inferior? El límite inferior es la intersección, bueno, es la unión de la intersección de los CKs, variando K mayor o igual que N y N mayor o igual que 1. Entonces, como siempre, traducimos estas uniones a existencias y para todos, a cuantificadores. Entonces, esta unión se vuelve una existe. Entonces, existe un N0 mayor o igual que 1, de tal forma que esta intersección se vuelve para todo K mayor o igual que N0, el X pertenece al EK. Ahora, si yo escribo esto en términos de funciones características, quiere decir que la función característica del conjunto EK evaluado en el X me va a dar un 1. Entonces, ¿cómo puedo escribir esto, no? Entonces, quiere decir que para todo K mayor o igual que N, la función característica de K de X, pues eso es igual a 1, y por lo tanto el ínfimo de los K mayores o iguales que N0, esto siempre me va a dar 1. Entonces yo empecé a introducir el ínfimo porque voy a construir el límite inferior de la asociación de números. Entonces para todo K mayor o igual que N0, este ínfimo, bueno, aquí ya de hecho no, para todo K ya no tiene sentido. Este ínfimo es 1, ¿no? Porque todos estos de hecho son 1. Entonces era, si tomo el supremo de los n mayores o iguales que 1 de los ínfimos de los K mayores o iguales que N de estos conjuntos. Este también va a ser 1, ¿por qué? Porque este supremo tengo que agarrarme los números más, bueno, la cota superior más chica, ¿no? De este. Pero de estos, si se fijan, estos ínfimos, de estos conjuntos, como solo son estos valores, solo toman valores ceros y unos, este ínfimo o es 0 o es 1, no hay de otra. Y en ese caso ya vimos que toma valores unos, si la K pues, es mayor o igual que 1 0. Entonces, por lo tanto, el supremo tiene que ser 1, ¿no? El más grande. En este caso sería un máximo. Pero esto no es otra cosa que esto que está aquí, no es otra cosa sino el límite inferior de la sucesión. ¿No? Está definido. Entonces, ¿qué concluyo? Que cuando evalúo la función característica del límite inferior en x, eso da 1 porque el x está ahí. Y esto es igual al límite inferior de las funciones características, ¿no? Eso es lo que calculamos acá. Entonces ahí se da la igualdad, ¿no? En ese caso.
Todavía no terminamos porque falta el caso cuando x no esté en el límite inferior. Entonces, cuando x no esté en el límite inferior, significa que x está en el complemento de este conjunto, ¿no? Aquí nomás estoy escribiendo quién es el límite inferior del conjunto, ¿no? De la intersección de la unión de los conjuntos. Entonces, aquí uso de Morgan. Entonces, esto sería la intersección n mayor o igual que 1 de la unión k mayor o igual que n de ek complemento, ¿no? Y aquí volvemos a hacer lo mismo. Traducimos a cuantificadores. Esta intersección se vuelve un para todo y esta unión se vuelve un existe. Entonces, para todo n mayor o igual que 1 existe un índice mayor o igual que n, de tal forma que x pertenece al k0 complemento, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se traduce? Entonces aquí dice que para todo n mayor o igual que 1, bueno, este que está aquí, en términos de la función característica, me dice que la función característica valada en k0, y aquí ya le quité el complemento, ojo, aquí tiene complemento, aquí ya se lo quité, porque todo lo estoy escribiendo en términos de las funciones características de los EKs. Esto me va a dar 0. Bien, entonces ahora ¿cómo traduzco eso en ínfimos? Entonces, me dice que para todo n mayor o igual que 1, este ínfimo de los k mayores iguales que 0, el ínfimo de los k mayores iguales que n, de estos conjuntos, tiene que ser 0, porque otra vez, estos valores solo son ceros y unos. Y el renglón que está acá arriba siempre me dice que no importa quién sea n, siempre hay un valor que es 0. Entonces el ínfimo pues tiene que ser 0. Y como esto se vale para toda n, cuando tomo el supremo, pues esto me va a dar, de estos ínfimos, eso me va a dar 0. Pero esto no es otra cosa, este que está aquí, no es otra cosa que el límite inferior de estos números. Entonces el límite inferior de estas funciones características voladas en x me va a dar 0. Entonces en este caso, ¿qué se concluyó? Que este es 0, la característica del límite inferior valado en x es 0, porque el x estamos suponiendo que no está aquí. Y este es igual al límite inferior de las funciones características, ¿no? Que es lo que probamos acá. Y ya cumplí todos los casos. Tanto cuando el x está en el límite inferior como cuando no. Entonces de eso yo puedo concluir que esta función es igual al límite inferior de estas funciones. Ahí se acaba, ¿no? Ahí se acaba esa primera parte. Entonces, en otras palabras, el límite inferior sale de la función característica, ¿no? Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para los límites superiores. Pero aquí se pueden hacer dos cosas. Una es exactamente, se copia la misma demostración, pero usando límites superiores. Y es exactamente como lo acabamos de hacer. Y otra es usando las propiedades de los límites superiores, inferiores y las funciones características. Pues vamos a hacer la segunda. Entonces, en la segunda vamos a iniciar con esta identidad que es la que acabamos de probar, ¿no? Pero como se vale para cualquier sucesión de conjuntos, vamos a agarrarla para la sucesión de conjuntos que se asocia al complemento de la sucesión original. Entonces esta se vale simplemente por lo que acabamos de probar, ¿no? Eso ya. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí vamos a utilizar las propiedades del límite inferior. En un ejercicio anterior se ve que el límite inferior de los complementos es el complemento de los límites superiores. Esto sería algo así. X menos el límite superior de los n's. Entonces, todo este límite inferior se traduce en este, ¿no? Entonces, eso es una propiedad de un ejercicio anterior. Y estoy tomando la función característica, ¿no? De ese. Bien. Y este que está aquí, voy a aplicar algo parecido, ¿no? Tienes el límite inferior. Aquí lo que voy a cambiar es la función característica del complemento. La función característica del complemento, eso se puede ver que es 1 menos la función característica del conjunto original. ¿Ah? Simplemente porque esto invierte, ¿no? Cuando esto es 0, esta diferencia es 1, y cuando esto es 1 es 0. Bien. Vamos bien. Ahora, el siguiente paso es aquí.
Aquí cómo se traduce la función característica de este complemento. Como la función característica de este complemento es algo parecido a lo que hice acá, esto se va a traducir a 1 menos la función característica del límite superior de los n. Ya me falta este, ¿no? Los límites inferiores tienen las siguientes propiedades. Noten, aquí tenemos esta sucesión, pero esta es una constante. Los límites superiores e inferiores sacan esa constante. Entonces me quedaría 1 más el límite inferior de menos la característica de los n. Así. Y otra propiedad de los límites inferiores es que cuando tienen una menos, este sale, cambiando inferiores a superiores. Y eso es simplemente porque los ínfimos se transforman en supremos. Entonces saqué, y después saqué este menos, pero pago el precio de cambiar de inferior a superior. Entonces estas son iguales, porque acuerden, iniciamos con una ecuación, entonces estas cantidades siguen siendo iguales. Y simplemente cancelo este menos y este menos. Y eso ya me implica que la característica del límite superior de los n es igual al límite superior de las características, que era lo que quería probar. Bien, entonces eso termina el primer inciso. El segundo inciso es un poco más claro porque se basa en un poco más sencillo porque se basa en el anterior. Otra vez recuerdo, estamos considerando esta asociación de funciones con la convergencia puntual, ¿no? Punto a punto. Entonces, en el ejercicio 2 me pide probar que esta asociación converge si y solo si el límite inferior es igual al límite superior de esta asociación de conjuntos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, recuerden, este límite existe. Estos son números reales, ¿no? Este es ceros y unos. Esto es una asociación de ceros y unos. Por lo tanto, es una asociación de números reales. Entonces, esta es otra de las propiedades de las sucesiones y los límites inferiores y superiores. Nos dice que este límite de una asociación existe si y solo si los límites inferior y superior existen. Entonces, aquí estaría aplicando esa propiedad. Bien. Entonces, esto pasa si, solo si. Aquí estoy aplicando el primer inciso. Entonces, los límites inferiores y superiores se meten. Entonces, este límite existe si, solo si esta función característica es igual a esta función característica, ¿no? Aquí se ve como mal escrito. Es la función característica de todo este conjunto valorado en x, ¿no? Estos tienen que ser subíndices. Aunque no parezca, pero son subíndices. Entonces, fíjense que me está diciendo que esta asociación existe si, solo si estas funciones características son iguales. Entonces, quiere decir que la asociación de funciones existe si, solo si estos conjuntos son iguales, porque dos conjuntos son iguales si, solo si tienen la misma función característica. Es esto que está aquí. Entonces, esta asociación converge si, solo si la función característica del límite inferior es igual a la función característica del límite superior. Y eso es equivalente a que los límites inferiores y superiores existen, ¿no? Entonces ya probamos que esta converge si solo si estos límites son iguales. Eso ya acaba el segundo inciso y eso ya termina completamente el ejercicio.